biotecnología, que va a estar moderada por Tatiana Oviedo. Podéis empezar, por favor. Muy buenas tardes. Comenzamos Biocomunica 2020. Estáis en la mesa de debate Biotecnología, Comunicación y Ética, un triángulo virtuoso. Hoy enfrentamos retos muy complejos. En este contexto, la biotecnología nos ofrece soluciones, pero también conlleva riesgos. Es aquí donde el papel de la comunicación y de la ética se vuelven fundamentales, permitiéndonos al conjunto de la sociedad tomar parte en nuestro propio desarrollo social y tecnológico y tomar decisiones complejas que conlleven, al final, más beneficios que riesgos. El objetivo de esta mesa es establecer un diálogo entre estas tres disciplinas, biotecnología, comunicación y ética, las cuales estarán representadas por nuestros tres ponentes en el siguiente orden. Jon Arocena, director general de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, con más de 2 décadas de experiencia a sus espaldas en análisis, gestión y evaluación de inversiones en biotecnología. También tenemos a Xavier Granda, periodista freelance especializado en salud, miembro de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de Salud. Por último tenemos a Encarna Guillén, médico pediatra y genetista clínica en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia e investigadora principal en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Además, es miembro del Comité de Bioética de España. Muy bien. A continuación procedo a explicaros los tiempos. Ponentes, quedaos con ello. Cada ponente tendrá una primera intervención de 5 minutos. Después tendréis 7 minutos para interpelaros, con intervenciones que no superen los 2 minutos. Mientras, intentaré sintetizar las preguntas de la audiencia, a las cuales podréis responder durante los 7 minutos restantes. Los últimos 5 minutos serán para las conclusiones. Por tanto, 5, 7, 7 y 5. ¿Sí? Desde este momento, animo al público a que compartan sus preguntas en el chat. Por cuestiones de eficiencia, solo serán respondidas las preguntas del chat. Muy bien, si os parece y todo queda claro, comenzamos. Doy la palabra a Jon Arocena. Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo me gustaría un poco comenzar por donde he empezado mi intervención en el discurso de apertura, que era relativo un poco al momento en el que nos encontramos en relación con COVID, ¿no? Que me parece un ejemplo fantástico para hablar precisamente sobre este triángulo de biotecnología, comunicación y ética. Bueno, COVID ha trastocado nuestra vida diaria. Creo que es la mejor manera de definir la situación en la que estamos, un trastoque profundo, ¿no? del día a día del conjunto de la sociedad. Y bueno, ahí la biotecnología, como comentaba, bueno, pues está trabajando en la búsqueda de soluciones, ¿no? Frente a la COVID, desde pues, nuevas tecnologías diagnósticas, como probablemente sepáis. Bueno, pues hemos sido capaces como sector de desarrollar
test PCR frente a COVID en un tiempo absolutamente récord. La secuencia creo que se publicó en enero, en febrero ya estaban disponibles los primeros test de detección de SARS-CoV-2 por PCR, test de anticuerpos, test de antígenos recientemente desarrollados y lanzados. Por otra parte están pues todos los ensayos clínicos que se han puesto en marcha tanto para posicionar o reposicionar tratamientos previamente existentes frente a COVID, como nuevos abordajes terapéuticos que están siendo desarrollados para COVID, y también las vacunas, ¿no? Donde, bueno, como sabéis, pues está realizando un esfuerzo ingente por intentar desarrollar en un tiempo récord una vacuna que sea eficaz y segura, ¿no? Esto ha suscitado un evidente interés social. Hay una demanda de información muy importante que debemos, por supuesto, afrontar con un rigor informativo de primer nivel, ¿no? La sociedad nos está exigiendo tanto, digamos, al conjunto de la comunidad biotecnológica, desde los investigadores, en la comunidad empresarial como sanitaria, por respuestas que en ocasiones no conocemos donde no tenemos el conocimiento para responder a una de las preguntas que nos hacen, ¿no? Y en este contexto, pues es fácil ceder a las presiones, ¿no? de quien nos cuestiona, ¿no? Para responder a esos temas que son de plena actualidad, ¿no? Pero desde la asociación defendemos que es absolutamente fundamental mantener pues el rigor y la credibilidad, y más cuando uno habla desde una asociación que representa, o que por lo menos aspira a que sea así, ¿no? Al conjunto de un sector, ¿no? En este sentido, bueno, pues a veces, un poco para que entendáis cómo lo estamos gestionando nosotros, siendo reconocidos como somos, como portavoces expertos en esta materia desde el inicio de la crisis, con una demanda constante de divulgación por parte de los medios, ¿no? Y pues en ocasiones nos hemos encontrado con peticiones que estaban más sujetas a planteamientos políticos que científicos, ¿no? Y eso nos ha llevado bueno, pues a ser rigurosos y a no caer en la tentación de dar cobertura, bueno, incluso en ocasiones de renunciar a dar cobertura a alguna de las noticias, ¿no? A favor, bueno, pues de la diversidad de posiciones que manejamos como tejido asociativo, ¿no? En este sentido, bueno, pues hemos tratado de mantener siempre un mantra permanente, ¿no? Que es el de mantener un trasfondo ético y veraz, que sitúe a la ciencia, especialmente a la biotecnología, al margen de cualquier prioridad que esté fuera del bienestar de la sociedad, ¿no? En este sentido, pues en lo que intentamos contribuir desde la asociación es que bueno, pues que los portavoces deben estar profesionalizados, preparados y segmentados en función del medio y del mensaje al cual se tienen que enfrentar, ¿no? Y en eso, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo importante, ¿no? en disponer a una variedad de portavoces que puedan responder a esas distintas demandas y que lo hagan pues de forma rigurosa, y evitando pues esos riesgos a los cuales hacía referencia. Y dejo aquí mi primera intervención para que, bueno, esperando que sirva como introducción en el tema, y a partir de aquí pues continuamos luego en la parte de discusión con el resto de los ponentes. Muchísimas gracias, John. Damos ahora pie a la intervención de Javi, que representará a la disciplina de la comunicación. ¿Me escucháis? Perfectamente, Javier. Vale, pues un auténtico placer. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, y además un honor participar como socio de la ACB. Es un orgullo pertenecer a una asociación con tantas ganas de hacer cosas y además tan originales.
Me toca hablar un momentito de un tema del que podría debatir horas, así que aquí va mi esfuerzo de síntesis. Todos tenemos claro que estamos viviendo una crisis que jamás imaginamos que sucedería. Pese a que muchos expertos han venido advirtiendo durante años que era posible una pandemia, teníamos, y yo el primero, la confianza de que la ciencia la evitaría. Ahora tenemos claro que la ciencia y especialmente la biotecnología va a tener un papel capital, como comentaba John, para lograr que volvamos a nuestra vida anterior. Y el periodismo está jugando un rol fundamental para trasladar los mensajes científicos a la ciudadanía. Pero aquí comienzan las malas noticias. Vivimos rodeados de un ruido mediático en el que se mezcla buen periodismo con pésimo periodismo, mensajes contradictorios, intereses empresariales legítimos y intereses empresariales espurios, una bronca política absurda y amenazas negacionistas y antivacunas. Esta crisis era una oportunidad para el periodismo y especialmente para el periodismo científico para reivindicarse como elemento clave de la sociedad. Y como he comentado, se está haciendo y se hace muy buen periodismo. Pero la crisis de los medios, la escasez de las plantillas y la precariedad está haciendo que la calidad de este periodismo se resienta. La ciudadanía creo que tiene claro ahora que los fármacos se prueban en varias fases y que es un proceso muy complicado. Pero no tengo tan claro que sepa que la ciencia se corrige a sí misma constantemente. Y eso no es que sea malo, es que es buenísimo. La evidencia de hoy puede ser sustituida mañana por una evidencia que la desmienta. El ruido mediático de las trincheras políticas es también otro gran problema. Todos sabemos, cuando vemos algún programa de debate, que va a haber periodistas que se posicionan y sabemos que van a defender y que van a atacar antes de que empiecen a hablar. Basta saber el tema que se va a abordar. Como decía esta mañana el gran Antonio Villarreal en Twitter, de la polarización come ya más gente que del turismo. Como os comentaba, la precariedad hace que los periodistas vivamos de las notas de prensa que nos mandan las empresas y los gabinetes de comunicación. Miles de ellas. Es imposible comprobar si la información es de calidad, si es sesgada o incluso, como algunas veces me ha pasado, falsa. En los últimos meses hemos vivido cómo se presentaban un puñado de fármacos como la cura definitiva para la COVID-19. Ojalá alguno de ellos lo fuera. Hoy mismo nos despertábamos con la noticia de que la metilprednisolona reduce la mortalidad. ¿Nos lo creemos? ¿O entra en el grupo de fármacos en su momento prometedores como la hidroxicloroquina, el remdesivir y otros? ¿Y qué decir de las vacunas? ¿Se han hinchado las expectativas de manera real de determinadas vacunas? ¿O se está jugando a que determinadas compañías suban en bolsa? ¿Y qué decir de los previsibles efectos secundarios de los ensayos clínicos? Cuando han aparecido tenía la sensación al leer los titulares que había que tirar la vacuna candidata a la basura. Es otro aspecto muy difícil de explicar de manera somera al lector. Por último, está un tema que me lleva preocupando desde hace muchos años. Los chamanes negacionistas de las pseudociencias aprovechan la incertidumbre y la fragilidad de los enfermos y lanzan mensajes falsos sobre los medicamentos y las vacunas. Y a día de hoy todos vivimos en la incertidumbre de qué pasará mañana con nuestro trabajo, con nuestras vidas y con la fragilidad y el miedo de que pueda pasarle algo a nuestros seres queridos. Pero a pesar de todos estos peros, la demanda de información es constante. Las noticias sobre el coronavirus son las más pinchadas en los medios digitales y son las de apertura en los telediarios. Vivimos, por tanto, esta paradoja. La opinión pública reclama información, pero a los periodistas especializados en ciencia nos supera la precariedad, la falta de tiempo, la dificultad de conciliar, la necesidad de formularnos sobre la marcha, la obligación de discriminar publicidad de información, las presiones políticas y empresariales. ¿Puede hablarse de ética en el periodismo con tantos condicionantes en contra? ¿Puede hablarse de ética periodística cuando tu empleo puede depender del número de visionados que tiene tu noticia? ¿Puede hablarse de ética periodística cuando te cambian el titular porque el SEO decide que tu titular no tiene gancho y te ponen uno que no tiene casi nada que ver con lo que has escrito? ¿Puede hablarse de ética periodística cuando tu medio se alinea con determinada corriente política por lo que debes posicionarte? Como podéis comprender, la situación es muy complicada. Yo quiero a la ciudadanía, pero los programas educativos de formación en ciencias es evidente que fallan. En el mes de marzo, si hubiéramos preguntado a 1000 personas aleatorias la diferencia entre un virus y una bacteria, creo que muy pocos hubieran podido explicarlo. Pero si se lo hubiéramos tenido que preguntar a los periodistas en general y a los periodistas científicos en particular, lamentablemente creo que el porcentaje tampoco sería muy distinto. Por eso nos toca formarnos, nos toca formar e informar a la ciudadanía y proporcionar información de calidad. Ojalá los medios más rigurosos y las mejores informaciones fueran, con todas las comillas del mundo, premiadas al ser más leídas, y ojalá los editores tomaran nota de ello. Acabo. Nos quedan todavía meses complicados. Ojalá el periodismo contribuya a que salgamos de este atolladero. Preveo que tendremos que hacer un gran esfuerzo, que quizá no nos corresponde, para convencer a una parte de la ciudadanía sobre las dudas que tiene sobre la futura vacuna. La ética será un aspecto fundamental. Ojalá cuando todo esto pase recordemos que jugó este papel capital. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javi. A continuación, Encarna, que representa la ética. Gracias, Tatiana. Y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias a Comunica Biotech por la invitación a participar en este foro tan interesante y además en este formato tan rompedor. Pues sí, me toca protagonizar la visión de la ética en este triángulo. Y efectivamente, John y Xavi previamente han establecido el contexto tan complicado que existe cuando determinados progresos biotecnológicos tienen que comunicarse y en contextos tan difíciles como el actual, donde existe presión social, presión política por determinados anuncios. Yo desde mi condición de pediatra y genetista, primero quiero hacer una reflexión general para llegar al contexto COVID-19. Y es que, bueno, en principio siempre hay que tener en cuenta desde la ética los 4 principios básicos que son la autonomía, la capacidad de decidir de las personas después de una información adecuada, la beneficencia, hacer el bien, la no maleficencia, no producir daño y prevenirlo, y desde luego la justicia, la equidad de dar a cada uno lo que necesita. Realmente la no maleficencia y la justicia es de nivel público y obligatorio. Y esto es una cuestión que realmente siempre hay que tener en cuenta cuando se producen progresos biotecnológicos. Como os decía, mi actividad asistencial hace que bueno, pues en estos progresos hemos siempre identificado cierta discriminación en cuanto a los avances para niños, para la salud de las mujeres, incluso para algunas minorías, enfermedades minoritarias. Esto en general, y siempre tiendo a reclamar la necesidad de tener en cuenta a todos los grupos de población. También en general ahora, cuando se están introduciendo mecanismos de inteligencia artificial, etcétera, el hecho de hacer bueno, pues los ensayos, los cuestionarios, etcétera, en determinados grupos de población, de países desarrollados, de determinadas etnias, también hace que en esos algoritmos pudieran haber sesgos por la forma en que tenemos de seleccionar esa población. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta en cada uno de los avances biotecnológicos. En relación a los medicamentos, por ejemplo, pues bueno, en los niños la mayoría de las veces hemos tenido que utilizar dosificaciones o fármacos de adultos que no han sido probados en ellos. Y así podía seguir contando. Por tanto, un llamamiento a la necesidad de que en este progreso tengamos en cuenta a las minorías y no discriminemos a nadie. En el contexto de COVID-19, realmente, bueno, pues como hemos comentado previamente, la presión social y el que las noticias de tipo científico, que evidentemente pueden ser provisionales, se revistan de declaraciones políticas, tiene realmente un peligro enorme. Y Xavi explica muy bien también la situación y las características que puede vivir el comunicador de ciencia desde esta perspectiva. Pero es importante también tener en cuenta otra cuestión. La presión social ha hecho que haya una carrera entre grupos de investigación y los investigadores para que se puedan bueno, adelantar determinadas cuestiones que pueden ser de aplicación a mejorar pues, el pronóstico o realmente la enfermedad. Y esto hace que también pues, hayan surgido pues, preprint, comunicaciones previas que a lo mejor no estaban totalmente sustentadas y que inmediatamente se han lanzado al público con el riesgo de que bueno, pues eso cale en la población como un mensaje óptimo, ¿no? Por último, quiero decir que también en este contexto de COVID-19 hemos visto cómo en determinadas circunstancias se ha amenazado la justicia en el sentido de discriminar a determinados segmentos de la población en la atención y en la priorización de recursos sanitarios. Y en ese sentido, el Comité de Bioética ha emitido un par de informes, uno refiriéndose a llamar la atención sobre la no discriminación en cuestiones de edad o en cuestiones de niños o, por ejemplo, en discapacidad.
Y eso es importante. Y la otra, la necesidad de colaborar activamente y de forma transparente entre todos los grupos de investigación para identificar cuanto antes grupos vulnerables en los que los adelantos biotecnológicos como las medicinas o como fármacos que puedan mejorar el pronóstico o vacunas que puedan prevenir, pues tienen que distribuirse de una forma lo más equitativamente posible. Y de acuerdo probablemente a un déficit en la producción inicial, deberemos de dirigirlo a aquellos grupos que más lo necesiten. Y eso es importante diferenciarlo desde la investigación y la ciencia. Bueno, pues yo creo que con estas pinceladas también termino mi intervención inicial y pasamos a la fase de diálogo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, aparte por ajustaros a los tiempos. Esta mesa ha empezado un poquito más tarde, por tanto va a ser necesario recortarla. Doy pie y recuerdo al público a que escriba sus preguntas en el chat. Y ahora doy pie a los ponentes a que interpelen los unos a los otros. Si queréis levantar la mano. Yo, si me permites, Tatiana, ha comentado una cosa, Javier, que me ha parecido muy pertinente, ¿no? Y de la cual sobre la cual nosotros nos sentimos bastante concernidos, ¿no? Cuando hay una fuerte demanda social y, por tanto, bueno, pues los medios son de alguna forma subsidiarios también de esa demanda, ¿no? Nosotros hemos recibido muchas veces peticiones de medios de, bueno, pues de tener entrevistas con empresas bueno, y están saliendo muchas cosas en prensa, digamos, de manifestaciones que realizan las empresas, ¿no? Ahí, claro, la tentación es muy golosa, ¿no? Porque al final, bueno, pues en nuestro sector, que sabéis que hay muchas empresas muy pequeñitas, ¿no? Poco visibles, con pocos recursos, ¿no? Pues tener la posibilidad de tener exposición mediática pues siempre es algo que es apetecible, ¿no? Y bueno, ahí nosotros lo que desde la asociación estamos intentando, que a veces no voy a negar que a veces no tiene su dificultad, es bueno, pues asegurarnos de que la información se transmite de una forma veraz y adecuada, ¿no? Porque, bueno, pues como digo, la tentación es grande. Y aquí hay como desde nuestro punto de vista, una responsabilidad compartida, ¿no? Y nosotros, desde luego, tenemos que ser responsables a la hora de trasladar la realidad de lo que las compañías están desarrollando y contextualizarlo en la fase de desarrollo en la que está, la evidencia que tiene, para no generar unas falsas expectativas que perjudicarían la credibilidad del conjunto del sector. Encarna. Bueno, pues efectivamente es una responsabilidad compartida y yo creo que un aspecto que ya se ha dicho anteriormente es la necesidad de la formación, ¿no? La formación desde cada una de los vértices de este triángulo. Pero la otra cuestión es que probablemente podríamos intentar trabajar en un marco ético común de actuación para la comunicación de progresos biotecnológicos. Y eso sería algo novedoso, pero que realmente merecería la pena, porque sembraríamos y abriríamos una senda de trabajo en común y que probablemente nos llevaría a respetar ciertos aspectos que son básicos para la ética y la comunicación. Bueno, añadir que efectivamente la formación es fundamental, la formación continua. Los periodistas necesitamos formarnos y necesitamos que patronales, laboratorios, compañías, foros de compañeros nos ayuden a poner en común ideas y formarnos. Así que eso es un aspecto fundamental. El tema que comentaba Encarna, que a mí me preocupa muchísimo, el tema de la pobreza, de la desigualdad. Yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia que está más que claro que el primer condicionante de salud es la pobreza o la diferencia de ingresos. Tiene bastante poco arreglo, lamentablemente, pero bueno, siempre está bien
el denunciarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, de una pregunta que hace Miguel Ángel sobre el hecho de que los centros de investigación estén a medio gas. Yo creo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto de verdad es la precariedad tanto de la sanidad española como de la investigación y la ciencia española, ¿no? Ojalá esto sirviera para de verdad poner en valor y que los políticos apostaran por una sanidad de primerísimo nivel. Tenemos una muy buena sanidad, pero desde luego se ha demostrado que es muy mejorable. Y de la ciencia, pues que os voy a contar, hay muchísimo camino que recorrer y que mejorar, ¿no? Ojalá fuera una de las grandes prioridades científicas para los políticos. Encarna, si puede ser una intervención breve, perfecto. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente eso, lo que hemos estado comentando, tenemos que trabajar y probablemente esta pueda ser el embrión, este foro, para poder articular un grupo de trabajo en ese sentido, ¿no? En ese marco ético que estaba reclamando hace unos instantes, ¿no? Y podría ser muy interesante el hecho de que tanto desde Asevío como Encarna desde tu papel, pues premiarais artículos de calidad y dijerais, este es un ejemplo claro de buen periodismo, ¿no? Eso a los editores les encanta y es una manera muy sencilla de marcar el camino por el que debe ir el periodismo de calidad. Sí, bueno, y de esa manera, pues ciertas presiones que se pueden tener, ir limándolas poco a poco, ¿no? Porque se sobresale por contemplar todas esas variables que estamos hablando. Me parece Tomo una nota, idea. tomo nota desde aquí. Estupendo. Me voy a permitir interrumpiros para comentaros algunas de las preguntas de la audiencia. En primer lugar, Miguel Ángel nos pregunta concretamente a Xavi, sobre el hecho de que los centros de investigación estén a medio gas cuando podrían estar ayudando y mucho en el diagnóstico de casos. Si puede ser una intervención breve, Javi, genial. Sí, es lo que le he comentado, que ojalá se ponga en valor lo importante que es la ciencia ahora y efectivamente es una pena no utilizarlos ahora que son tan necesarios. Estupendo. Luego tenemos dos preguntas para Encarna, que me gustaría que después de que Encarna las respondiera, si Javi se ven preparados para responderla, pues adelante, será muy interesante ver qué opinan la comunicación y la biotecnología al respecto. Por un lado, nos comentan que si desde el punto de vista de la ética, primando la salud, un segundo, que no puedo leer el chat. Sí. Vale, perfecto. Para Encarna, la ética puede parecer un freno a veces a la población. Tenemos que esforzarnos a contar que los procedimientos y protocolos están para algo. ¿Qué opinas, Encarna? De Lluís Montoliu. Bueno, Lluís, gracias por la pregunta. Normalmente es verdad que los avances van a una velocidad impresionante y que las reflexiones éticas siempre van rezagadas en ese sentido, ¿no? Y que no se plantean hasta que son casi una realidad. Pero realmente para mí no son un freno, ¿no? Reflexionar sobre la idoneidad o no de implementar ciertos avances y en qué situaciones realmente es un seguro para saber que la ciencia viene para ayudarnos, ¿no? Y no para establecer otros problemas diferentes. Y un caso pues realmente importante es el que tú estás últimamente tratando, en el que bueno, pues la edición genética es una gran herramienta, pero evidentemente tiene que ser utilizada con un planteamiento ético adecuado. De acuerdo, muchísimas gracias. Si no tenemos ninguna réplica por ahí de la comunicación o de la biotecnología, pasamos a la siguiente pregunta de Jaime del Barrio. Desde un punto de vista ético en una pandemia, ¿todo vale? Primando la salud. Encarna, por favor. Perdón, ¿la pregunta? Sí, desde un punto de vista ético en una pandemia, ¿todo vale? Siempre y cuando pongamos por delante a la salud. ¿Me explico? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, si todo vale teniendo en cuenta la ética de nuestras actuaciones. Es decir, que esos principios de bioética se están cumpliendo y que si hay, por ejemplo, como hemos mencionado antes, una disminución de recursos, nosotros no podemos discriminar directamente a las personas que tenemos que proporcionarlos por un criterio de edad o por un criterio de discapacidad o por ser perteneciente a una minoría o un extracto social diferente. Entonces, no todo vale, es decir, siempre vamos a tener que ir eligiendo
dependiendo de las circunstancias, pero tendremos que tener en cuenta que estos principios se cumplen cada vez que nosotros decidamos hacer una cosa u otra. Xavi, John, ¿queréis hablar? Parecía que sí. Mira, estoy viendo una pregunta de Ana Castro que pregunta sobre los preprints y dice Adelante. que no es más que un programa de ética periodística, es dar voz a artículos que no han sido revisados por pares más que por los propios investigadores. Yo he estado cubriendo esta pandemia sobre todo en el programa 120 minutos de Telemadrid, es un programa de actualidad, y claro, ellos querían dar todos los días la noticia de que había una cura para la COVID. Y claro, mi papel era de aguafiestas y decirle, mira, es que no, hay que esperar a que esto se valide por pares. Y claro, había que explicar qué es la validación por pares. Entonces, claro, para el periodista al que la pandemia le ha caído encima sin tener formación científica, claro, le va llegando la nota de prensa de Europa Press o de EFE diciendo un fármaco prometedor o un fármaco reduce la mortalidad y se tiraba de cabeza a la piscina, ¿no? Por eso es tan importante la especialización y que haya alguien que diga, oye, esto es un preprint y hay que explicar lo que es un preprint y hay que esperar, o es un estudio en 14 pacientes, pues no puede ser, ¿no? Hay que esperar a que esto se valide de alguna manera, ¿no? Es una mezcla de todo, ¿no? Es un problema de ética, es un problema de ignorancia, es un problema de querer dar titulares cuando lamentablemente todavía no hay titulares. Claro, y ahí, si me permites, Xavi, también en esa llamada que hemos hecho a la responsabilidad compartida, también yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante que ejercer en esta materia, ¿no? Todos sabemos que los medios de comunicación no están en su mejor momento como modelo de negocio y bueno, hemos entrado en una locura de la lucha por el clic que lleva a generar contenido que conlleve a un clic, ¿no? Y esto es pues muy peligroso, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Perdón. sí. Que efectivamente es que hemos vivido todo eso en esta pandemia y probablemente seguiremos viviendo algunas de esas noticias que son sensacionalistas y que no tienen que ver con un proceso lógico de evaluación científica. A mí me ha llamado la atención la noticia esta mañana de la nueva cura del COVID, el poco recorrido que ha tenido. Claro, luego ha habido esta noticia de Cataluña que lo ha borrado todo, pero parece ser que ya no nos creemos que sale un nuevo fármaco que pueda curar la COVID, aunque luego a lo mejor se demuestran los ensayos, ¿no? Pero yo creo que ya hay cierto hastío, ¿no? Hasta que no sea de verdad cierto, pues no, la gente no se lo va a creer. Y me llama muchísima atención, ¿no? Digo que lo hemos dicho antes, pero quizá estamos hablando de formación entre los comunicadores de ciencia, pero habiéndose convertido los políticos en comunicadores de ciencia también, deberían recibir formación al respecto. O dejarse asesorar, ¿no? Exacto. Siento teneros que cortar, además, en un momento en el que sale otro tema muy interesante. Si os parece bien, nos quedan unos 2-3 minutos. Voy a resumir muy por encima los temas que habéis destacado cada uno de vosotros y os dejo después que si queréis intervenir o aclarar algo, lo hagáis muy brevemente. ¿Os parece bien? Muy bien. Perfecto. Estupendo. Pues primero hemos tenido a John, que representaba la biotecnología, nos ha destacado el esfuerzo que está haciendo, bueno, en primer lugar el papel de la biotecnología en general y cómo una pandemia como el COVID pues ha confirmado, ¿no? Lo necesaria que es tanto la ciencia como la biotecnología en nuestra sociedad. Además ha destacado los grandes esfuerzos que está haciendo por intentar sacarnos de este hoyo, ¿no? Por ejemplo, en encontrar la vacuna. Y en lo que más énfasis ha hecho ha sido en el no ceder a las presiones sociales y políticas que nos cuenta que les llegan, ¿no? A Sebio, por ejemplo, y haciendo mucho énfasis en el rigor y en la credibilidad como valores centrales que deberían primar en los biotecnólogos, tanto a nivel sanitario como a nivel empresarial. Después hemos tenido a Xavi, representando a la comunicación, que de nuevo ha destacado el papel de la comunicación, que de nuevo se ha visto reafirmado con esta pandemia. El papel del comunicador como instrumento para trasladar, por ejemplo, toda la información al respecto de la ciencia y la biotecnología y sus avances a la sociedad. Y aquí ha destacado unos problemas bastante
bastante importantes, desde la precariedad laboral de los comunicadores y periodistas, la escasez de medios, el negacionismo imperante a día de hoy, problemas de conciliación, las presiones políticas y de las empresas, etcétera. Cosa que ha contrastado, ¿no?, en este contexto de paradoja, pues con una opinión pública que pide información y que pide calidad en la información. Y por último hemos tenido a Encarna, representante de la ética, que nos ha hablado de, ha apelado a los 4 principios fundamentales de la bioética como corriente bioética a seguir en un contexto como este, los 4 principios de Beauchamp y Childress, y luego ha hecho especial hincapié en la justicia y en la igualdad de oportunidades, ¿no? Que al respecto de su experiencia como pediatra, ella puede ver que los niños, por ejemplo, han tenido que usar fármacos que no han sido especialmente diseñados para ellos, etcétera, ¿no? Entonces es especial hincapié en la justicia y en la igualdad de oportunidades, tanto a nivel de edad, de discapacidad, etcétera. Al mismo tiempo, todos estos 3 ponentes han incidido en la importancia de mayor comunicación entre ellos, entre los distintos actores sociales, y de formación, para que sepamos qué está haciendo el otro y podamos trabajar de la mano. ¿Os gustaría aclarar algo al respecto? Yo simplemente contestar una pregunta que hacía Jaime del Barrio, que decía que calidad de una información no es sinónimo de ética, toda la razón, pero bueno, el periodismo de calidad per se debería ser ético, aunque bueno, es complicado en estos días, pero sí, ese es el objetivo, ¿no? Un periodismo de calidad ético. Yo diría que desde la bioética y también desde la Asociación Española de Genética Humana nos ponemos a disposición del resto de interlocutores para quizá trabajar en ese marco común ético que habíamos comentado al inicio. John, ¿te apetece cerrar? Nada, que me voy con un montón de tareas. Acepto el reto. Ojalá el año que viene nos veamos cara a cara. Sí. Por el entorno virtual. Ay, Javier, no sé, Dios te lleva. No sé qué decirte. Ánimo. Gracias a la biotecnología seguro que nos vemos cara a cara. Seguro que sí. Con esa esperanza lo dejamos. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, os agradezco muchísimo vuestras intervenciones, ha sido muy agradable además y bueno, siento que habría mucho de lo que hablar, pero aquí tenemos que dejarlo y dar paso a la siguiente mesa. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. La siguiente mesa va sobre comunicación, incertidumbre y está moderada por Gemma Lloret de Comunica Biotech. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, Gemma, todo bien. Pues invitar a los participantes, Irene, Gemma Revuelta y Guido Senatore, si os podéis acercar. Pido a Guido que se acerque a sentarse. Irene y Gemma. Veo que está sentada. Irene no te veo y... Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos. Muchas gracias por estar aquí. Soy Gemma Lloret, directora de Alive Comunicación y vicepresidenta de Comunica Biotech. Daros las gracias y brevemente presentaros a los participantes de la mesa. La mesa se titula Comunicación, Incertidumbre y Percepción Social. Gemma Revuelta es directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra. Es directora del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental en la misma universidad y también es vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Si queréis conocer un poquito más su perfil, pues podéis seguirla en LinkedIn, en Gemma Revuelta. También tenemos con nosotros a Irene Hernández Velasco, actualmente es reportera en el diario El Mundo, en el que lleva trabajando más de 25 años. En esta conocida cabecera ha trabajado de corresponsal en Roma, París, Nueva York y Londres. Además colabora con la BBC Mundo en español.
desde los inicios de la COVID-19 ha dado gran cobertura a la pandemia a través de diversas entrevistas y noticias. Y con nosotros también se encuentra Guido Senatore, que es director médico de Bayer en España, compañía en la que trabaja desde hace más de 13 años. Su carrera profesional se ha desarrollado tanto en Argentina, Chile y España. Y lo mismo, también os invito a que le sigáis tanto a Irene como a Guido en de LinkedIn. Para empezar la mesa, pues me gustaría comentar un poco que el foco de esta mesa es poner sobre la mesa, aquí encima, pues la relevancia de la comunicación durante la COVID-19, su impacto en la sociedad, su influencia, el peso del ecosistema de los medios de comunicación y los periodistas, su rol, la comunicación de la industria farmacéutica, la ética, la transparencia y el auge del sector biotech y la salud. En la organización de la mesa celebraremos durante unos 25 minutos aproximadamente. Tendremos las conclusiones de 1 o 2 minutos que pediré la palabra y el resumen a cada uno de los ponentes, y luego pasaremos a dar voz al auditorio, a vuestros interrogantes, también a través del chat, porque pensamos que es lo más cómodo y ya hemos comprobado con la mesa previa que funcionaba bien. Este debate está organizado en 4 áreas: comunicación e impacto social, comunicación y el ecosistema de los medios de comunicación, comunicación de la industria farmacéutica y el protagonismo de la comunicación en el sector biotech y la salud en la pandemia. Así que empezamos con el primer tema, y es que, bueno, pues en estos meses en la sociedad pues hemos estado muy pendientes de las noticias relacionadas con el coronavirus. Hemos visto un gran auge en el seguimiento y la lectura de las noticias relacionadas con ciencia, salud, bienestar. Y la primera pregunta me gustaría pues dirigirla a Gema, a mi tocaya, y es: ¿cuál es el papel que ha desempeñado la comunicación como elemento influyente en la opinión pública? Sí. La comunicación en esta pandemia, si nos fijamos, a falta de una vacuna, a falta de un tratamiento antiviral o de un protocolo terapéutico eficaz, el único tratamiento que está resultando efectivo hasta cierta medida para poder luchar y frenar el avance de la pandemia es la comunicación. Porque solo con la comunicación se ha conseguido que la gente, primero, conozca que existe ese problema; segundo, que entienda las medidas y las normas y las recomendaciones que son aconsejables; y tercero, que actúe, es decir, que cumpla, que modifique sus comportamientos, etcétera, etcétera. Ya nos queda un poquito lejos, pero si nos acordamos de Fernando Simón delante de una pizarra con un rotulador explicando por qué era importante aplanar esa curva, el efecto que tuvo esa acción de comunicación en la lucha frente a la pandemia ha sido muchísimo más efectivo en España y, bueno, y en el mundo. En cada país tienen a su representante científico, sanitario, etcétera, ¿no? Pero esas acciones de comunicación han sido mucho más efectivas para conseguir que haya una cooperación por parte de la población y que se entienda por qué hay que actuar de una manera u de otra, que cualquier otro sistema. De momento, por desgracia, estamos con métodos muy medievales: la cuarentena, la higiene, el distanciamiento social. Hasta que tengamos vacunas y hasta que tengamos tratamientos más efectivos, lo único que nos queda es la comunicación. Así que, por tanto, es muy importante que se haga bien, que se gestione bien, que se haga de manera estratégica. Y, por ejemplo, pues ya iremos viendo. Luego ya hemos visto antes algunas de las contradicciones y algunos de los problemas que plantea la comunicación, y las seguiremos viendo en esta mesa. Pero mi primera intervención era simplemente para poner en valor lo importante que ha sido la comunicación como único tratamiento que realmente ha conseguido una gran eficacia en cuanto a cumplimiento de normas, que en general se han cumplido. Muchas gracias, Gemma. Irene, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿Quieres añadir? Irene. Irene. ¿Estás? ¿Verdad? Sí, te oímos. Vale, pues lo que es lo siguiente.
Irene, no os oigo. ¿Me oyes? Ahora sí. Vale, perfecto, pues lo intento. Disculpadme, pero Irene, sigo sin oírte. ¿Alguien, Miguel Ángel, alguien puede decirnos si se oye bien? Yo la escucho entrecortada, soy José, perdonad. Gracias, José. Sí, por favor, dadnos feedback porque Irene nos oímos. No se está viendo, no se está viendo, Irene. Nada, ¿no me escucháis? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. No, yo simplemente quería añadir a lo que ha dicho Gema, con lo que estoy básicamente de acuerdo, que también creo que la comunicación ha sido un factor de confusión. ¿A qué me refiero? Me refiero sobre todo a las redes sociales, donde la información que ha circulado muchas veces era información no contrastada y donde, bueno, pues mucha gente se informa hoy día directamente a través de redes sociales en lugar de leerse un reportaje largo o una entrevista extensa, y donde incluso presidentes de gobiernos como el mismo presidente Trump pues han hecho circular noticias que no estaban en absoluto avaladas científicamente, ¿no? Además de las redes sociales, creo que en las tertulias, fundamentalmente televisivas, donde también hemos podido escuchar a muchos expertos, entre comillas, que tenían de expertos muy poco, también han contribuido, me parece, a generar un clima de confusión, en fin, a distorsionar un poco la realidad. Y como tercera anotación, querría subrayar que también algunos científicos durante toda esta crisis han actuado y siguen actuando más como políticos que como científicos, ¿no? Y creo que eso también es algo que ha restado credibilidad al mensaje científico. Sí, las personas influyentes han tenido mucho que ver en la comunicación de esta pandemia. Uniendo un poco la importancia de la comunicación que estáis subrayando Gemma y tú, Irene, también es verdad que durante la pandemia hemos asistido a un uso masivo de las nuevas tecnologías para comunicarnos. WhatsApp, diferentes plataformas de videoconferencias. Hemos cambiado la forma de comunicarnos, tenemos más nuevos canales. ¿Qué tendencias estáis observando en esta forma de comunicarnos? No sé si puedo hablar yo, bueno. Sí, ya como comentamos, en abierto. Perfecto, muy bien, perfecto. Pues bueno, ya evidentemente en los últimos años el ecosistema completo de la comunicación se ha transformado de una manera tan radical que ya no podemos hablar de evolución, sino que deberíamos hablar de revolución. Pero lo que sí que es evidente es que en estos 6 meses que llevamos de eclosión de la pandemia, los hábitos se han modificado completamente. Sobre todo, y en especial, los primeros días. Los primeros días la conexión era constante, eran casi 24 horas. Recientemente se acaba de publicar un estudio en una revista internacional en la que se ha visto, por ejemplo, la búsqueda de la palabra insomnio durante esas primeras semanas de marzo, durante la segunda y la tercera semana de marzo, en los países en los que estaba subiendo más el número de casos y había más muertos y la situación estaba peor, entre los que estaba España, el número de veces que se buscaba insomnio en Google era un indicador del estado de salud mental de la propia población, porque estábamos pues con una gran ansiedad, con una necesidad de información constante, y eso nos hacía recurrir a todos los canales posibles, desde ver más televisión, que también se vio como de repente había una vuelta a la televisión, que parecía que muchos de nosotros pues quizás no la usábamos tanto, y al estar más en casa, y también en unos casos se ha visto también que detrás hay un motivo, de que hay gente que piensa que lo que sale en televisión pues es más fiable que lo que le puedan decir por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, hay de todo. Hay un mayor uso de televisión en estos días y evidentemente hay un mayor uso de todas las redes y plataformas habidas y por haber, y sobre todo 24 horas al día. Cada una de ellas con su influencia. Por ejemplo, no es lo mismo lo que en tu red social o en tu grupo de WhatsApp te pueda decir una persona que es de tu confianza, tu hermano, tu primo, tu amigo médico,
tu comunicador de cabecera, etcétera, etcétera, no va a tener la misma influencia esa persona que alguien desconocido que tú lo puedas leer, pues puedas estar viendo un tweet o puedas estar siguiendo en redes, pero que no tenga tanta influencia sobre ti. Por tanto, evidentemente, el papel de los influencers también aquí ha cambiado radicalmente. Y aquí tenemos en el Congreso, ¿no?, grandes influencers del sector farmacéutico, sanitario, etcétera, han multiplicado el número de seguidores y también lo han multiplicado los científicos, los políticos, etcétera. Bueno, todo lo que digo es obvio, pero toda esa situación en conjunto la estamos estudiando desde las investigaciones en medios de comunicación y iremos viendo cómo se ha transformado el mundo y qué parte de esto nos quedará para los próximos tiempos. Aquí os dejo otra pregunta. ¿Quiénes son las personas realmente influyentes en esta pandemia? Bueno, pues yo diría, ya he comentado algunos, ¿no? Evidentemente enseguida hemos visto que hay el protagonismo de algunos países, que son los países de siempre, que es Estados Unidos y es China, que son las grandes potencias mundiales, que son las que lideran también la investigación. Estos países, en una situación así, rápidamente su popularidad crece como la espuma y nos vamos a fijar todos los días a ver qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. A nivel de nuestro entorno, hemos visto cómo han salido a la arena pública, a la palestra, científicos que antes pues apenas tenían seguidores y de repente nos conocemos sus nombres y apellidos. Se ha comentado antes, ¿no?, en la politización o no de estos políticos. Obviamente, algunos de ellos, yo no voy a negar que algunos de ellos pues han tenido unas actuaciones pues más politizadas. A la larga van a dejar de hacerlo porque al final su carrera científica poco va a durar si siguen muy politizados. Pero bueno, pero sí que es verdad que tenemos esta influencia. Los sanitarios también han tenido un papel muy destacado que en esa pandemia que no lo habíamos visto antes. De repente médicos que son populares en Twitter, pero de repente se han convertido en titulares en populares a nivel de toda la familia, todo el mundo los conoce, y también el sector farmacéutico, etcétera. Y evidentemente, pues como siempre, las administraciones han sacado partida, por decirlo de alguna manera, porque han conseguido tener más seguidores. Hay muchas administraciones que nunca nadie habría estado conectado a sus perfiles en redes sociales y de repente se conecta para tener la información de primera mano. Emma, yo no estoy escuchando a nadie más. No sé si hay alguien que esté hablando. No sé si estaba hablando Gemma o alguien de la mesa. Yo no escucho nada tampoco. Yo soy Simón y tampoco llevo un rato sin escuchar a nadie, ¿eh? A ver, estoy hablando, ¿no? ¿Me escucháis? Ahora sí, Gemma. Vale, pues disculpadme. Pues seguimos con la pregunta. Estábamos comentando que entramos en el área de la comunicación y el ecosistema de los medios de comunicación. Y otra pregunta que quería poner sobre la mesa es que si creéis que en algún momento ha habido manipulación por parte de los medios de comunicación para fomentar esperanzas con respecto a una posible vacuna, generar miedos, tranquilidad en una sociedad en la que hemos vivido pues momentos muy tensos y hemos sentido pues bastante miedo. Guido, ¿no? ¿Quieres entrar a participar? Claro, Gemma. Muchas gracias. Creo que básicamente, y siguiendo en línea, como estaban hablando mis colegas de mesa,
Creo que estamos ante algunos retos objetivos, no solamente por el contexto del COVID, sino también por esta era digital que estamos viviendo. Estamos hablando de que tenemos que manejar, en este caso desde la industria farmacéutica, pero esto es extrapolable a médicos, a la población general y a periodistas y comunicadores de salud con grandes volúmenes de información y data nueva producida y compartida casi diariamente. De hecho, hay un estudio muy reciente de la Universidad de Granada que se enfocaba en describir el ritmo de crecimiento diario de trabajos indexados en COVID-19, incluyendo los temas de vacuna. Sin duda esto viene asociado al hecho de que estamos poniendo como objetivo de este material muchas veces a personal sanitario que no tiene tiempo o está exigido de otro lado como para poder consumir y poder procesar esta información. ¿Y qué pasa? Aquí estábamos hablando solamente de artículos científicos o estudios o trabajos indexados en temas de calidad, pero como dijeron en la mesa anterior, tenemos que pensar también en el resto de las formas de información, websites, redes sociales, blog, podcast, etcétera, etcétera, que nos enfrenta a un segundo reto, a un tercero, si usamos el tema de la falta de tiempo para observar esto, que tiene que ver básicamente en la calidad y en la credibilidad. Más que nunca, estos momentos nos muestran que se necesitan expertos en el manejo de la información médico-científica, personas con formación tanto en áreas sanitarias, lo cual es cierto, pero también en ciencias de la información, para que puedan no solamente clasificar de manera efectiva y responsable la evidencia científica de calidad, sino presentarla y comunicarla de manera asertiva a diferentes targets de gente, ¿sí? Estamos hablando desde comunicación general hasta público muy, muy específico, como pueden ser públicos de médicos o de profesionales de la salud. ¿Qué hacemos nosotros? Como industria, voy a poner a Bayer como ejemplo de industria farmacéutica. Básicamente tenemos equipos dedicados al manejo de información médica adentro del departamento médico, por lo cual guiado por criterios científicos, donde pueden poner en compartir tanto con profesionales sanitarios, pero también con población general, temas relacionados, por ejemplo, a COVID-19. ¿Sí? Siempre respetando todas las normas vigentes. Y creo que también para nosotros esta situación fue un desafío que nos hizo flexibilizar y ver de qué manera podíamos acercar toda esta información de calidad, ¿sí?, a la población en general. En algún punto, con la intención de quizás no de desintoxicar, pero en algún punto poner en claro que se necesita información actualizada, ética, balanceada, basada en evidencia y documentada, pero a la vez, ¿sí?, traducida a una manera y a una complejidad que sea adecuada a la población que lo va a escuchar. Irene, en este caso, ¿cómo estáis viviendo desde la redacción, como desde los medios de comunicación, cómo estáis viviendo esta situación? Para vosotros, para llevar a cabo vuestro trabajo, también habéis tenido ciertas dificultades. Yo, volviendo a lo que comentabas antes sobre si ha habido algún tipo de manipulación en esta crisis por parte de los medios de comunicación, yo sinceramente creo que sí la ha habido. No tanto por parte, me parece a mí, de los periodistas, que nos hemos limitado a hacer nuestro trabajo, pero sí creo que desde las líneas editoriales se ha utilizado la información científica con fines políticos. Y creo que en realidad no deja de ser más que un reflejo de lo que ha ocurrido también en la política, ¿no? Que también los políticos han utilizado y siguen utilizando la información científica con fines partidistas, ¿no? Me parece que ha sido muy lamentable y sobre todo me
me entristece porque me parece que en otros países de nuestro entorno no ha ocurrido esto, ¿no? Que, no sé, yo sigo con bastante de cerca la información de Italia, donde me parece que ha habido una especie de unirse todos, ¿no? En la lucha contra esta pandemia. En Francia también ha sucedido algo parecido y aquí seguimos tirándonos los trastos a la cabeza. Sí, entonces ves diferencias diferencias en el tratamiento de la información de los medios nacionales e internacionales, ¿no? ¿Tiene? ¿Me escucháis? Gemma, sí te escuchamos. El problema es que yo creo que estaba viendo es que tenéis que mantener pulsado el botón de hablar para hablar aquellos que no hayáis desactivado la opción en configuración. ¿Vale? Recordad que siempre que estéis hablando, la imagen de la derecha se queda en rojo y lo pone hablando. Yo no sé si a mí me habéis oído lo que he dicho. Hemos oído. Sí. Ah, vale. Si ahora mismo hay alguien hablando, no ha activado el botón de hablar. Yo estoy hablando ahora. Bueno, pues se te olvidó darle al botón de hablar. Estoy hablando. ¿Se oye o no? Perdonad sí. porque... Vale. Ahora sí. Disculpad. Vale. Gracias por la ayuda. Volviendo a la comunicación desde el ámbito del área de la industria, es que es verdad que Guido nos ha adelantado unas pinceladas de los desafíos que tenían pues desde Bayer. Entrando más en el desafío a que se está enfrentando el ecosistema sanitario, incluyendo también a médicos y pacientes, ¿cuáles creéis que están siendo esos efectos secundarios de la COVID? Porque realmente no solo tienen secuelas los contagiados, también ciertas personas están entrando en situaciones complicadas de depresión, habrá pacientes enfermos crónicos que, pues que requieren más atención. ¿Cómo se está gestionando, Guido? Gracias, Gemma. Creo que has marcado un punto interesante que es el ejercicio que tenemos enfrente nuestro como país y como estructura sanitaria de adaptación y sobre todo de encontrar un paradigma que pueda estar en algún punto adaptado a lo que se necesita. Y como has dicho bien, si bien el sistema está estresado obviamente por el tema COVID, hay también pacientes en otras áreas terapéuticas que quizás puedan estar secundariamente impactados por no tener en patologías crónicas, se me ocurre oncología, oftalmología, patologías cardiovasculares, ¿sí? Por ser alguna de las áreas terapéuticas que tenemos más contacto, donde debemos encontrar la manera de apoyar el sistema sanitario para que siga dando seguimiento y control a estos pacientes crónicos. Creo, por otro lado, que estas situaciones muchas veces catalizan soluciones diferentes, ¿sí? Telemedicina, digitalización, el tratar de buscar alternativas para la práctica sanitaria de nuestros médicos y nuestro personal sanitario, que al fin del día son los que van a poder aportar esto a los pacientes. Ahora me escucháis, ¿no? Una pregunta que quiero poner sobre la mesa a vosotros tres, Gemma, Irene y Guido. ¿La comunicación siempre debería ser ética? Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, como hay alguien de esta mesa o de todo el anfiteatro que diga que no, me voy corriendo, la verdad, ¿eh? Lógicamente debería ser ética, igual que toda la vida, la investigación y cualquier actividad humana, deberíamos pensar en la ética. ¿Pero qué significa la ética cuando hablamos de comunicación? Bueno, pues si estamos hablando, por ejemplo, de medios de comunicación, la ética significa que pues deben respetar el derecho de la población a ser informado
y a ser informado de las cosas trascendentales como puede ser la salud pública. Por tanto, hay que permitir que los medios de comunicación y los periodistas hagan su trabajo, pregunten, indaguen y se les debe dar información desde todas las fuentes, desde la administración hasta cualquier sector de la vida. Por otra parte, también significa comunicar de manera ética, también significa el respeto, evidentemente, a la salud pública. No podemos poner en peligro la salud pública, pero también el respeto a la dignidad personal. Esto lo vemos siempre en el sector de salud, pues hay que respetar la intimidad, los datos, las personas, y eso en cualquier crisis que afectan a la salud también es importante. Pero vamos, yo diría sobre todo pues ese derecho a ser informados, que aquí los medios de comunicación tienen el deber de informar y por tanto desde todas las fuentes debemos facilitar que se obtenga una buena información. El respeto al bien común, que en este caso estamos hablando de salud pública, pero también estamos hablando de cualquier otro sector, como sería economía, que también está viéndose afectado por la pandemia. Y luego siempre el mantenimiento de lo que sería la dignidad de la persona y de la dignidad de las instituciones. Perdonad un instante. Simplemente hay alguna pregunta. Juan Carlos, creo que has hecho algún comentario sobre el chat. La idea era pasar al turno de preguntas justo en unos minutos. Correcto, pero como máximo 4 minutos, ¿eh? Sí, ya he visto que, bueno, como hemos empezado unos minutos de retraso, por eso me estoy alargando un pelín más, disculpad. Si quieres continúa, Guido y Irene, con esta pregunta y pasaremos a las conclusiones y a las preguntas del público. Ok, rápidamente creo que quedó claro el tema de por qué la comunicación siempre tiene que ser ética. Lo que yo agregaría aquí es que es imperioso en este sentido la necesidad de contar con una masa crítica de expertos en información médica y científica en diferentes ámbitos, no solamente de mi lado, sino como vemos en este anfiteatro, ¿sí? Básicamente porque como también se describió antes que de mi participación, es que la ética, y sobre todo la ética en la información, también ayuda a disminuir disparidades en salud, ¿sí? El paciente tiene que estar empoderado y tiene que recibir información asertiva, balanceada. Ojo que dejamos de oírte. Sí, quizá Chema, lo único que me gustaría, creo que me quedé pensando y me quedó resonando lo que habían discutido en la mesa anterior sobre las presiones que tiene el periodista en salud y sobre todo cualquier divulgador científico. Creo que en información científica nosotros nos guiamos con la idea bastante básica de que uno tiene que ser más útil que simpático. Uno está cumpliendo de diferentes ámbitos, está cumpliendo un rol que es crítico y tiene que tiene que ser esa la guía para determinar nuestros pasos. Mi caso dentro de la industria farmacéutica, pero entiendo que esto es extrapolable a otras áreas, ¿sí? Debemos ser más útiles que simpáticos porque tenemos una audiencia que nos está escuchando y está confiando en nosotros. Gracias. Gracias, Guido, por esta afirmación y esta pues gran verdad. Irene, para ir finalizando, la comunicación ha recuperado su protagonismo como herramienta estratégica para informar, ayudar, formar, concienciar, evangelizar a nivel global, ¿verdad? ¿Qué te gustaría aportar ya para ir finalizando la mesa y para dar turno a las preguntas de los asistentes? Yo me gustaría, volviendo un poco a lo que se comentaba en la mesa que nos ha precedido, subrayar que como a veces hay cosas que escapan a la capacidad del periodista, ¿no?
Es decir, al final muchas veces los títulos no los elige el periodista que escribe la noticia o la entrevista, sino que los eligen los jefes. Los titulares pasa lo mismo. Y a veces es toda una serie de imponderables que por muy ético que procure ser el periodista en sus informaciones, lamentablemente se ven distorsionados por otros factores, ¿no? Buscando a veces títulos que atraigan más clics, más visitas a Internet y que por tanto son más sensacionalistas y menos representativos de lo que la información transmite. Y ese es un problema que nos tenemos que plantear y que, como digo, ya se señaló en la mesa anterior y me parece muy, muy importante. Sí, la aportación de Xavi y de todos los participantes de la mesa anterior ha estado muy bien. Enhorabuena a todos. Y ahora, si os parece, rápidamente tenemos varias preguntas. A ver, hay varias. Empezaremos, creo que es Jessie Serna. Creo que lanzaba la pregunta: ¿cómo creéis que se puede luchar contra los famosillos de 3 al 4 que ahora parece que son los que más saben de salud y se dedican a dar consejos en la televisión? Tienen un público superficial que creen todo lo que dicen. Volvemos a la persona al personaje influyente, ¿no? ¿Qué opináis? La pregunta es abierta, no la dirigí a ninguno en concreto. Gemma, ¿quieras contestar? Estaba intentando escaquearme de responder a eso. No tengo la respuesta y la verdad es que es una asignatura que cada vez lo vamos suspendiendo más. Si en un medio de comunicación se pone a la misma altura a una persona que se dedica a un tema específico desde hace 20 años, que ha hecho un doctorado, que ha hecho un stage en no sé qué país, que ha vuelto, que no duerme por las noches por acabar su investigación, que recibe a cambio 2,5 duros y que aún así investiga porque piensa que tal, y a esa persona se la pone al lado de alguien que no sabe nada de nada, pero opina de todo, pues la culpa ya no es del famosillo, la culpa es de quién le ha hecho famosillo, que en este caso pues es el programa que ofrece ese tipo de tertulias o el medio de comunicación en el que se incluye ese tipo de programas. Por tanto, no es el mensajero, sino el medio, y al medio lo pagamos entre todos. Y mientras haya gente que quiera ver estos programas y que pague, porque pagamos de una manera u otra, pagamos, aunque digan que algunas cosas son gratuitas, siempre las pagamos de una manera. Pues ahí estarán. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que intentar que los especialistas tengan más protagonismo, se expliquen mejor, como decía Guido, ¿no? Que las personas que saben, que conocen bien la materia, tengan mejores dotes de comunicación y se atrevan más a estar en la arena pública, pero sabiendo que a veces se van a enfrentar a sujetos que sin ninguna idea van a ponerles al mismo nivel, y esto va a ser complicado. Otra pregunta, Juan Carlos, ¿nos das tiempo para responder un par de preguntas más? Juan Carlos, bueno, entiendo que sí. Yo creo que nos deberían quedar un par de minutillos o 3, Gemma, simplemente, ¿vale? Para no acumular mucho retraso. Sí, muchas gracias. Un par de minutos. Gracias. Otra pregunta, abierta también. A partir de las noticias falsas en redes, ¿qué piensan de las herramientas como YouTube o Twitter como posible información verificada o verdad? Diría, pues para Gemma, para Irene quizá más. Yo creo que todas las herramientas son buenas para comunicar. El problema es que la información que circula por esos medios tiene que ser dada, fidedigna y ética. Pero me parece que YouTube puede ser un buen canal para comunicar siempre y cuando se comunique información buena. Otra última pregunta. ¿Puedo añadir un apunte más a esto que acabamos de comentar? Sí, Gemma, adelante. Vale, totalmente de acuerdo. Evidentemente que todos son canales, pero aquí mi punto es que no hemos sacado a conversación el papel de los el papel de los fact-checkers.
Maldita, Neutral, Cirio, todo este nuevo periodismo que se dedica a investigar y desmentir los bulos, están haciendo realmente un aporte a la sociedad notable. Y en estos meses lo hemos visto. Hay mucha gente que ha descubierto Maldita o que ha descubierto, yo qué sé, en otros medios convencionales tienen su sección de fact-checking. Y esto es importante porque ha sido un nueva descubrimiento de la comunicación, que hay que ponerlo en valor. Y ya la última pregunta, que nos la formula Isabel. ¿En qué medida creéis que mostrar con mayor crudeza los efectos de la pandemia habría contribuido a una mayor sensibilización? Frecuentemente, mostrar la realidad con crudeza supone ser acusado de sensacionalismo. Al principio los medios daban los datos fríos de muertes, pero no mostraban los féretros. Les dedicaban más minutos a los aplausos desde las ventanas. ¿Qué opináis? Irene, quizá. Hola. En el que es un tema complejo en el que entran en juego muchas sensibilidades, ¿no? Puedo entender perfectamente que a las familias que han perdido a seres queridos no les resulte agradable ver ciertas imágenes, ¿no? Pero por otro lado me parece que tienen un valor informativo innegable, ¿no? Y creo que con respeto, con el debido respeto, se pueden y se deben mostrar esas imágenes. Bueno, pues ahora ya para finalizar... Me tendréis que perdonar. Juan Carlos, ya finalizamos, voy a finalizar ya mismo. Me tendréis que perdonar, pero la siguiente charla está programada hace ya un cuarto de hora. Sí, Juan Carlos, terminamos ya y disculpad los problemas técnicos. Hay que terminarla. Gracias, Juan Carlos. Nada, muchísimas gracias a Irene, Guido y Gema. Simplemente una pequeña reflexión es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación, ha dado mayor visibilidad al sector sanitario, a la biotecnología y a la salud. Y bueno, me quedo con una frase que ha comentado Gema que, bueno, pues personalmente me ha gustado mucho y es que el único tratamiento efectivo ante la pandemia pues es la comunicación. Vuelve a ser la comunicación una herramienta estratégica. Muchas gracias a todos y de nuevo disculpad los pequeños problemas técnicos y este pequeño retraso.